Nadie es tu amigo. Maquiavelo y el juego sucio del poder. La confianza, cuando se deposita de forma ingenua, es como entregar las llaves de tu casa a alguien que apenas conoces. Séneca decía, aquel que se apoya demasiado en los demás se hunde con ellos. Es una frase corta, pero lleva un peso inmenso. El recuerdo de que depender de pilares inestables es pedir que te caigas junto con ellos. Y cuando se está en el juego de poder, esa caída no es solo física o material, es la pérdida silenciosa de dignidad, de autonomía, de claridad. Es ser arrastrado a aguas turbias por manos que antes parecían extendidas para ayudar. Epicteto, como un eco distante, nos alerta: no esperes lealtad de quien no se debe nada a sí mismo, porque quien no posee cimientos internos no puede sostener el peso de nadie. Existe un dolor que rara vez se dice, pero que muchos cargan en silencio: el de creer ciegamente en quien se acerca con una sonrisa, para luego descubrir que se trataba de un disfraz. La amistad, en muchos campos, no pasa de ser una estrategia, una fachada pulida que esconde engranajes de interés, manipulación y conveniencia. Quien juega para ganar, juega para sí. Y las alianzas, por más cálidas que parezcan, muchas veces son tan frágiles como el hielo bajo el sol del mediodía. Pero esta no es una lección sobre el aislamiento o sobre vivir rodeado de muros infranqueables. Es sobre discernimiento, es sobre aprender a ver más allá de las palabras suaves, percibir la distancia que existe entre un gesto cordial y una intención genuina. Es sobre entrenar los ojos para ver cuando un apretón de manos es un pacto y cuando es solo el preludio de una futura cobranza. Porque en el juego del poder, el peligro rara vez está en la hostilidad declarada, se esconde en la cordialidad que no se puede explicar, en la cercanía que nunca fue pedida, pero que se instaló como si siempre hubiera pertenecido allí. Ser lúcido ante esto no significa desconfiar de todos, sino saber que nadie es realmente tu amigo en el sentido puro e inquebrantable que nos gustaría. Lo que existe son vínculos que necesitan ser medidos, probados, observados con paciencia. La amistad verdadera puede existir, sí, pero no es común en los pasillos donde los intereses deciden quién se acerca y quién se aleja. Y aquí está el primer paso para no ser usado como una pieza desechable. Reconocer que en este tablero, la cordialidad es, muchas veces, solo otro nombre para la estrategia. Las promesas no probadas son como puentes de madera recién construidos, bellos a primera vista, pero que pueden derrumbarse con el primer peso real. En el calor de una conversación, las palabras parecen sólidas, llenas de certeza, cargadas de emoción, pero es en la primera tormenta que descubrimos si había estructura o solo barniz. Es en este momento que la confianza se muestra por lo que realmente es, un pacto que solo se sostiene mientras hay interés de ambos lados. Maquiavelo sabía eso. Él observaba que las alianzas duran el tiempo que duran las ventajas que ofrecen. Cuando el beneficio desaparece, el vínculo se deshace como humo llevado por el viento. Muchos ya han experimentado esta escena silenciosa: aquel amigo que prometió estar a tu lado, que juró fidelidad, pero que desapareció en el instante en que ya no había nada que ganar con tu presencia. No fue una ruptura abierta ni una discusión dramática, fue solo ausencia, una ausencia calculada, casi indolora para quien partió, pero profundamente marcante para quien se quedó. El vacío que deja es como un eco que tarda en desaparecer, y esta es la trampa de confiar ciegamente. Creer que las palabras dichas en la intensidad de un momento llevan la misma fuerza ante la rutina, la dificultad, la pérdida de interés. El juego del poder es, ante todo, un juego de mantenimiento de ventajas. Quien no reconoce esto termina transformándose en una pieza desechable, útil mientras sirve, olvidada cuando ya no sirve. Por eso, antes de apoyarse en las promesas de alguien, es necesario observar qué hace esa persona cuando no hay nada en juego, cuando no hay aplausos, cuando no hay ventaja visible. La lealtad verdadera se prueba en el silencio y en la ausencia de recompensa, no en los juramentos dichos cuando todos están mirando. Es ahí donde se revela quién está a tu lado y quién solo espera la próxima oportunidad para irse. La cercanía constante puede engañar. Da la impresión de un vínculo, pero muchas veces es solo conveniencia. Hay personas que orbitan a tu alrededor no por lealtad, sino por estrategia. Se acercan para observar, evaluar, medir fuerzas y, cuando perciben que ya extrajeron lo que necesitaban,
se alejan como si nunca hubieran estado allí. Es el tipo de presencia que calienta como el sol de invierno, cómoda a la distancia, pero incapaz de sostener calor cuando las nubes llegan. Marco Aurelio alertaba: presta más atención a las acciones que a las palabras. Es fácil declarar amistad, es fácil repetir que se está junto, es fácil aparecer en momentos de fiesta. Difícil es sostener la misma mirada, la misma postura, la misma presencia cuando el escenario cambia. Y es justamente ahí donde la distinción entre cercanía y lealtad se vuelve evidente. Una es escenario, la otra es raíz. Imagina una sombra que camina a tu lado mientras el día es claro. Parece fiel, inseparable, una extensión de tu propio cuerpo, pero basta que el cielo se cierre para que desaparezca. Sin ruido, sin aviso. Así también son aquellos cuya presencia depende de la luz que tú emanas. No caminan contigo, caminan con el reflejo de lo que tú representas en ese momento. Por eso, confundir frecuencia con confianza es abrir brechas para decepciones silenciosas. El verdadero aliado no se mide por la cantidad de veces que está presente, sino por la profundidad del motivo que lo mantiene a tu lado. Y ese motivo, cuando es auténtico, resiste a cualquier cambio de clima. Existe un abismo sutil entre apoyo recíproco y dependencia. El primero fortalece, expande y crea alianzas sólidas. El segundo corroe silenciosamente, volviendo a uno de los lados rehén de la buena voluntad del otro. Es en esta diferencia que se decide quién mantiene poder de negociación y quién se entrega como una pieza fácilmente desechable. Maquiavelo sabía que en el juego de fuerzas, depender demasiado es como entregar las llaves del propio castillo a un visitante. Tarde o temprano, se dará cuenta de que puede entrar y salir sin pedir permiso. Las relaciones de necesidad mutua no son frías ni calculadoras, son simplemente equilibradas. Es como un puente sostenido por dos lados. Si uno de ellos se derrumba, la estructura entera cae. Pero cuando el peso es dividido, permanece firme, incluso en tormenta. Así, todo vínculo saludable es un pacto implícito de contribución. No se trata de medir constantemente quién da más o menos, sino de tener conciencia de que el flujo debe ser vivo, dinámico y justo. Sin embargo, cuando un lado ofrece siempre sin recibir en la misma medida, se instala un desequilibrio invisible que mina la autonomía. Y la autonomía, en el campo del poder, es la muralla más importante que alguien puede tener. Perder esa autonomía es renunciar a la capacidad de decir no cuando el sí ya no es ventajoso. Es transformarse poco a poco de compañero en súbdito. El secreto es cultivar relaciones donde el interés mutuo es claro, donde cada gesto, cada apoyo y cada silencio tienen valor para ambos. Porque cuando la ganancia es solo de un lado, la alianza deja de ser alianza y se convierte en dependencia disfrazada. Y la dependencia inevitablemente lleva a la pérdida de voz en el propio destino. En territorios hostiles, cada palabra es una puerta abierta, y no siempre quien sonríe ante ella tiene la intención de entrar con buenas intenciones. El silencio selectivo, en este sentido, es más que prudencia, es estrategia. Hay poder en callar cuando todos esperan que hables. Hay fuerza en guardar un plan hasta que el momento exacto lo vuelva inevitable. Maquiavelo observaba que quien controla la información controla la narrativa, y quien controla la narrativa controla el juego. La historia se repite en diferentes épocas y escenarios. Alguien confía un secreto a quien parecía un aliado, y ese mismo aliado usa la información para negociar ventajas propias. Es el mismo movimiento del pescador que lanza el cebo no para alimentar, sino para capturar. La confianza mal depositada se transforma en trampa, y lo que antes parecía un gesto de cercanía se revela como una maniobra calculada. El estoicismo resuena esta lección con claridad. El autocontrol es no entregar al azar aquello que es tuyo. Marco Aurelio decía que más poder tiene aquel que se contiene que aquel que se expone. Es como el lago profundo. Todos ven la superficie tranquila, pero nadie sabe lo que se mueve en sus aguas. La profundidad intimida no por la amenaza explícita, sino por la incertidumbre
de lo que está oculto. En el juego del poder, exponer tus intenciones a quien no necesita conocerlas es como mostrar tu mapa antes de la batalla. El adversario estudia, anticipa, neutraliza. El jugador de ajedrez que revela su próximo movimiento demasiado pronto renuncia a toda ventaja. Pero aquel que sabe esperar, que guarda el golpe decisivo hasta el instante final, mantiene a todos los demás en la posición de incertidumbre. Y es en ese estado que el control realmente se establece. La elección de quien permanece a tu lado define, silenciosamente, el territorio en que pisas. No es la cantidad de rostros a tu alrededor lo que ofrece seguridad, sino la calidad y la claridad de los vínculos que cultivas. Séneca ya alertaba: la seguridad no nace de una multitud de aliados, sino de la libertad de necesitar a pocos. Cuando reduces el número de puertas por las que alguien puede entrar en tu vida, reduces también las posibilidades de invasión. Epicteto profundizaba esta visión al decir que la verdadera preocupación no es tener amigos, sino ser digno de la propia compañía. Es en este punto que la soledad deja de ser una amenaza y pasa a ser un poder. Porque cuando tu propio eje es suficiente para sostener el peso de los días, cualquier presencia que llega es elección, nunca necesidad. Y cuando la presencia es elección, es libre de ataduras y regateo. En el juego de poder, la confianza es una moneda rara y justamente por eso necesita ser invertida con moderación. El error más común es gastarla en exceso, como si fuera infinita, sin percibir que cada vez que se rompe, el costo de reconstruirla se vuelve más alto. Es como una fortaleza con pocas puertas, cada una vigilada por dentro, cada llave entregada solo a quien ha demostrado, no con palabras, sino con acciones, que sabe entrar y salir sin destruir lo que encontró. Así, la pregunta final permanece resonando. Si el viento cambiara hoy, ¿quién se quedaría realmente? Esta es la pregunta que, respondida con sinceridad, muestra la dimensión real de tu círculo, porque al final no es él quien te elige, eres tú quien mantiene con atención y disciplina a quien merece continuar dentro de tus murallas. Confiar es abrir una puerta invisible y, en el mundo real, las puertas abiertas atraen tanto a amigos como a depredadores. El error no está en ofrecer el paso, sino en no probar a quien cruza el umbral. Las palabras dichas en el calor de un momento de entusiasmo suenan sólidas, pero llevan la fragilidad de promesas hechas al viento. Maquiavelo, con su frialdad, ya advertía: las alianzas existen mientras el interés mutuo respira. Cuando se desvanece, el vínculo se evapora como rocío bajo el sol. ¿Cuántas veces has visto a alguien jurar apoyo solo para desaparecer en el instante en que ya no había más ventaja en permanecer? Es en este punto exacto que se percibe que la lealtad no es un sentimiento espontáneo, es una elección, y las elecciones cambian según el terreno. La confianza ciega sin pruebas es como construir sobre un suelo que no ha sido sondeado. Puede sostener por un tiempo, pero un día cede. En el juego del poder, la moneda no es solo oro o influencia, es la capacidad de entender que todo vínculo necesita ser probado, no para crear paranoia, sino para saber si, cuando la tormenta llegue, estarás rodeado de vigas que sostienen o de madera podrida que se rompe al primer viento. El verdadero discernimiento no se mide por cuánto te gusta alguien, sino por cuánto esa persona permanece firme cuando no hay nada que ganar quedándose a tu lado.